sus familiares, sus amigos, los que más quieren aquí, empiecen a orar por ellos. Ese es el primer paso para llevar la palabra de Dios. Oren por ellos, que el Señor prepare sus corazones, el primero el de ustedes, para que les quite todo miedo, todo temor, y luego el de estas personas que vamos a ir. Amén. Y luego cuando seamos profesionales, o sea, cuando ya no tengamos miedo, y cualquiera que se me pare le va a hablar de Dios y punto. Así, cuando tengamos esa decisión, entonces vamos a hacer un plan mucho más poderoso. Vamos a ir a afectar alguna zona de Bogotá, un sector específico de la sociedad. Que los viejitos, que las cárceles, que las prostitutas, que los drogadictos, que los ricos, que los colegios, cualquier sector de la sociedad, nos vamos a meter allá. ¿Quieren trabajar en eso? Bien. Yo ya entendí, sí. Todos me dijeron sí. Porque como no es lo que ustedes digan, es lo que Dios diga. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ay, santísimo. Arrepiéntanse. Entreguen sus vidas al Señor. El Señor los ama. ¿Cuántos son hijos del Señor? ¿Cuántos son siervos del Señor? ¿Cuántos son encopetados del Señor? No, el siervo es el que necesita al Señor. El siervo es el que Él quiere. ¿Cuál es el siervo? El que está dispuesto a hacer lo que Él dice. Escuche, a hacer lo que Él dice. Señor, sí, yo soy tu siervo, pero espérate, solo me sirve el domingo de 10 a 12. No más, no voy a servirte nunca más. Señor, solo te voy a servir cuando no me canse. Solo te voy a servir cuando tenga plata para el bus. Solo te voy a servir cuando el Transmilenio no esté lleno. Solo te voy a servir cuando no llueva. Eso no es ser siervo, eso es ser encopetado. ¿Ves por qué no? Bien. Amén, yo sé que lo entendiste mal porque tú eres un siervo del Señor. Amén. Entonces hoy vamos a aprender algo sobre esto. Vamos a aprender algo. Amén. ¿Quieren aprender algo, iglesia? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué traes? ¿Qué esperas hoy? ¿Cómo? Que Dios nos... ¿Y para qué quieren que Dios les hable hoy? ¿Qué van a hacer con lo que Dios les hable hoy? ¿Para qué? O sea, tú me estás diciendo que lo quieres aplicar en tu diario vivir. O sea, que quieres que la palabra de Dios se haga vida en tu vida todos los días para que sea Él quien te diga cómo vivir cada día. ¿Sí? ¿Lo entiendo así? Eso, ¿todos compartimos eso? Qué buena expectativa. Esa sí es buena. Esa es buena. Muy bien. Entonces, hoy vamos a aprender a cosechar. Amén. Vamos a iniciar ese proceso. ¿Qué es cosechar? Recoger algo que ya está listo, ¿cierto? Un producto que ya está listo. Algo que ya está listo, lo vamos a recoger nosotros. Nosotros vamos a aprender a hacer esto. Nos vamos a basar en Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Mientras llegamos allí, les voy a pedir que todos nos unamos en una oración. En una oración, la oración que yo voy a hacer. Amén. Y si están de acuerdo van a decir amén mientras yo estoy orando. Padre bueno, te doy gracias, Señor, te bendigo. Quiero honrarte, quiero exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres el único y verdadero Dios. El Dios sabio y poderoso, el Dios soberano, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que tuvo misericordia, el Dios que mostró su amor hacia nosotros pecadores, que tuvo, Señor, la gran idea de gobernar, Señor, que tuvo, Señor, la gran demostración de amor y misericordia al perdonar nuestros pecados y permitir que estuviéramos siempre contigo. Padre, hoy quiero, Señor, solamente ser herramienta, instrumento para que tú, Señor, nos hables a todos, para que nos enseñes. Pero te pido, Señor, porque conozco mi vida, conozco mi cuerpo, conozco mi carne, Señor, que me ayudes a salir de mi carne y a estar en el Espíritu. Que tu palabra entre perfectamente a mi corazón, a mi mente. Que tus ideas sean mis pensamientos, que tu palabra sean mis pensamientos. Y esos pensamientos me inunden
y se hagan vida en todo mi cuerpo y se manifiesten de esa manera. Así pido por mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, permítenos recibir tu palabra y hacer la vida, Señor. Amén. Entonces, Mateo 9, 36 al 38, encontramos al Señor Jesús hablándole a las multitudes, hablándole especialmente a sus discípulos. Diga, me está hablando a mí, porque yo soy discípulo. ¿Ustedes son discípulos de Jesús? Estamos aquí siendo enseñados por su palabra, somos discípulos. Amén. Entonces Jesús está hablando a sus discípulos y él estaba mirando un panorama y dice la escritura, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando yo veo esta escritura, yo pienso en nuestra condición como hijos de Dios, en nuestro deber como tales, como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios? Pienso en lo que Él vino a hacer y preparar para que su iglesia, nosotros, continuáramos como extensión suya en cuanto al plan del Padre sobre toda la humanidad. Y entonces yo recuerdo nuestro propósito, nuestra razón de ser como congregación, que está manifiesta en la visión de la iglesia. ¿Cuántos recuerdan la visión de la iglesia? La visión de nuestra iglesia dice, desarrollar hombres y mujeres que vivan y enseñen la verdad de Cristo para que impacten ¿en dónde? En su familia y en su comunidad, llenando todo su entorno con el conocimiento de la gloria del Padre. Ese es nuestro objetivo. Amén. Estamos aquí en torno a ese objetivo. ¿Quién nos dio ese objetivo? El Señor lo dio, no fui yo el que lo dio. Amén. No fui yo, fue el Señor el que lo dio. El Señor dijo, he puesto esta iglesia que se llama Internacional Adoración para que impacten su familia, para que impacten su sociedad, todo su entorno lo llenen con el conocimiento de la gloria del Padre. Para eso los he creado, los he juntado, les he dado este lugar y tienen que aprender a hacerlo. Y lo van a hacer. Y esas son las cosas grandes y maravillosas que el Señor nos ha prometido a nosotros que vamos a hacer en esta iglesia. Pero ¿saben una cosa? Necesitamos nosotros rendir todo nuestro ser para que esto sea posible. Yo no sé cuántos se identifican con esta visión, pero déjenme darle una noticia. Aunque usted no se identifique, usted está aquí. Y si usted está aquí, no es porque usted se le dio la gana, porque si no estoy mal, a la gran mayoría le dio pereza levantarse esta mañana. Otros pensaron en irse para otro lugar. Otros pensaron, ay, otra vez el pastor ese a hablarnos cantaleta ya. Otros quisieron venir, pero todos estamos aquí y no por voluntad nuestra, sino por voluntad de Dios. Y si Dios nos ha traído aquí, somos partícipes de esta visión, lo quieras o no. Y si no lo quieres, espera la disciplina del Señor. Mi intención no era meterles miedo desde el principio, sino al final. Pero bueno, no importa, ya les metí el miedo, entonces que ese miedo obre para bien en ustedes. Yo creo firmemente que nosotros estamos aquí en este lugar como congregación porque el Señor nos ha asignado esta tarea específica de llevar su mensaje de salvación, de paz, de amor y misericordia. Por eso es que este año nosotros nos vamos a enfocar en prepararnos para cumplir esa misión. Ya es suficiente. Amén. Ya es suficiente, iglesia. Si nosotros no entramos en acción, mire, ustedes van a vivir, o nosotros vamos a vivir algo, y es terrible lo que vamos a vivir. Y no es amenaza. Está predicho, está en la palabra de Dios. ¿Saben qué vamos a vivir si no entramos en acción?
nos vamos a enfriar. Nos vamos a volver apáticos, indiferentes. Ojalá fuéramos tibios, como nos enseñaba el pastor Winston, pero fríos, indiferentes. Nos va a costar orar, nos va a costar cada vez más trabajo leer la palabra de Dios, nos va a costar más trabajo ser generosos, nos va a costar más trabajo ser misericordiosos. En fin, vamos a entrar en la corriente del mundo y cada vez más vamos a ir en esa dirección. ¿Y saben cuál es la dirección del mundo? ¿Saben hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué? Alejarnos de Dios. Ojalá fuera solo eso. Al juicio. Al juicio. Y duro que es caer en las manos de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor declara: los campos están listos y la cosecha es cuantiosa. Es tiempo de comenzar a cosechar. ¿Cuándo es tiempo de comenzar a cosechar? Ya. Pero ¿qué nos estaba indicando el Señor? Yo no creo que el Señor solamente nos estaba diciendo algo de su sabiduría, algo que Él estaba manifestando por su sabiduría, sino que creo que el Señor nos estaba dando pautas para que nosotros pudiéramos entender la necesidad que tienen las personas por causa de los tiempos que se viven. Y yo sé que esta declaración la hizo hace muchos años, siglos atrás, amén, pero es vigente. Porque el Señor, en su infinita sabiduría, sabía lo que estaba dándose, desarrollándose en el mundo. Y si los tiempos en aquella época eran complicados, hoy, cuando estudiemos esto, nos vamos a dar cuenta que las palabras de Jesús son más actuales que nunca. Por supuesto que no se estaba refiriendo a lo que él veía en ese momento. ¿Qué veía en ese momento? No había un avivamiento en las sinagogas. No estaba la gente deseando ir a las sinagogas. Y en la medida que yo estoy hablando de esto, ustedes asocien, pónganlo en paralelo con la realidad de hoy. No había un deseo de los sacerdotes de volver a Dios. De hecho, muchos de los sacerdotes habían abandonado sus oficios, sus labores. En fin, según lo que yo puedo leer en los evangelios, no había un movimiento espiritual hacia Dios en Israel, menos en los gentiles. Se creía más en la sabiduría de los hombres, en las señales de la naturaleza, en los prodigios de los adivinos y de los agoreros, que en lo que Dios estaba diciendo. Así es hoy. Así es hoy, con más intensidad. ¿Qué había entonces? Jesús, al contrario de ser adorado, era burlado en las sinagogas. Los líderes espirituales de la nación lo rechazaban, cuestionando su integridad y su divinidad. Un gentío religioso trató de arrojarlo por un precipicio. Y hasta Jesús mismo se lamentó del estado en que estaban las ciudades de Israel, porque no se arrepintieron ante su mensaje. Ustedes ven ahí en los evangelios el Señor lamentándose: ay de esta, ay de la otra. En cuanto a las multitudes, ellos estaban envueltos en una gran desesperación. El Señor Jesús declaró: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren las multitudes. Miren las multitudes. ¿Qué buscan hoy las multitudes? ¿Cómo están las multitudes hoy? La gente corría en busca de algo que les alentara la vida, que les diera ánimo, que les diera esperanza. Buscaban ayuda donde quiera que le pudieran encontrar.
Sin embargo, fue en este mismo punto de gran desesperación que Jesús declaró: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mis hermanos, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Si no es levantar nuestra mirada y mirar nuestra sociedad, solo nuestra, solo la nuestra. Y podemos darnos cuenta que la necesidad que hay de Dios, del verdadero, del único, es inmensa. Y no porque la gente lo esté manifestando, amén, porque no se basa en eso. Jesús no miró en eso. Ustedes saben que Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús lo que mira es el corazón de las personas. Entonces Jesús no estaba mirando ni la situación económica de nadie, ni su situación social, su estándar de vida, etcétera, 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 su preparación, en fin. Él no estaba mirando esto. Él estaba mirando la necesidad que la gente tenía de verdad de un Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Miremos a nuestro alrededor. Miremos las multitudes. ¿Detrás de qué van las multitudes? Miren las iglesias cristianas. Vayan a las iglesias cristianas. ¿Detrás de qué está yendo la gente a las iglesias cristianas? Necesitan saber la verdad. Necesitan conocer al Dios verdadero. Y por eso Jesús dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Crees tú que las palabras de Jesús acerca de una cosecha se aplica al presente? Donde vemos nosotros evidencia que los campos están blancos y listos para cosechar. ¿Están arrepintiéndose las personas? ¿Hay un gran mover en nuestra sociedad hacia el Señor? ¿Está despertándose la iglesia organizada en pro de las personas que necesitan de Dios? ¿Están hambrientos los líderes espirituales, religiosos, por avivamiento, buscando a Cristo en forma renovada? ¿Hay un clamor por santidad en esta generación? No lo hay. No hay nada de esto. Con unas cuantas excepciones, no veo que tales cosas estén sucediendo. Y tampoco fue esto lo que movió a Jesús en su tiempo. Fue movido por la triste condición en que estaban las personas a su alrededor. Mis hermanos, como iglesia del Señor, como conocedores de la verdad del Señor, ¿estamos tranquilos viendo lo que hay alrededor nuestro? Estas son preguntas que ustedes podrían responderme. ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos contentos viendo lo que hay a nuestro alrededor? Ustedes pueden creer, aunque este tema yo lo toco y lo retoco, pero ¿cómo está galopando la moda del homosexualismo y el lesbianismo? ¿Estamos contentos con esto? ¿Ustedes están contentos viendo las noticias cómo se quiere imponer una religión al mundo entero, como es el Islam, a punta de muertes? Adivinen qué les van a enseñar. Los discípulos entonces respondieron al Señor con interrogantes cuando el Señor les hizo esta declaración. ¿Qué querían saber ellos? Ellos preguntaron: Señor, ¿y cómo sabremos nosotros cuándo esto va a suceder? ¿Cuándo tenemos que ir por la cosecha? Señor, ¿qué tenemos que ver para saber cuándo debemos cosechar? Así que el Señor contestó hablando acerca de situaciones específicas como hambrunas. ¿Estamos viendo hambrunas? Como terremotos. ¿Estamos viendo terremotos? Como tribulaciones. ¿Será que hay tribulación en el mundo? ¿Y se están incrementando? Naciones divididas. ¿Estamos viendo cómo las naciones se están quebrantando, resquebrajando?
falsos profetas, falsos cristos engañando a muchos que llevarían a multitudes por mal camino. ¿Estamos viendo eso? Así. Creyentes serían odiados. Ustedes recuerdan a Andresito hace 8 días y nos trajo unos videos. Odiados, serían muertos por causa de la predicación del evangelio. Ustedes lo vieron. Eso no era un montaje. Eso sucede. Gloria a Dios que a nosotros no nos ha tocado. Pero hay gente que se muere por hablar de Cristo. Los apedrean, los patean, los queman vivos por hablar de Cristo. El amor de muchos, dice el Señor, se enfriaría. Óyeme, perdón. En la iglesia de Cristo, el amor de muchos se está enfriando. Voy a tocar esto y el que piense mal, que Dios lo perdone. En esta iglesia, cuando yo asumí, me propuse algo y se los dije. Nosotros vamos a velar por los más necesitados de esta iglesia. Y lo estuvimos haciendo. Los últimos 2 años ha tocado rogar para poder siquiera cumplir con las obligaciones de la iglesia. El amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Porque el amor de muchos está puesto en lo material. Muchos pastores se han enriquecido mal, se han enfriado. Por lo tanto, no han sido ejemplo. Y muchos creyentes verdaderos han tomado como ejemplo a estos pastores para no dar generosamente y poder velar por las necesidades de los menos favorecidos. Y los que más tienen, más desperdician. El amor de muchos se está enfriando. Y saben una cosa, mis hermanos, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estoy hablando? Tiene que ver mucho. Porque el Señor enseñó a ser generoso con Él mismo. El Señor enseñó a dar con Él mismo. Él se dio de tal manera que no tuvo nada a que aferrarse. Ustedes pueden creer que en nuestra congregación hay gente que tiene que venirse 2 horas caminando porque no tienen cómo pagar un pasaje. Que en nuestra congregación, cuando llueve, hay gente que tiene que salir corriendo porque sus casas se le inundan. Que en nuestra congregación hay jóvenes que no pueden estudiar porque no tienen cómo estudiar, mientras otros desperdiciamos. Es triste. El amor de muchos se está enfriando. Entonces el Señor les dice, esto es lo que van a ver. Creyentes odiados por predicar la verdad. Pero yo sé que ustedes me aman. El amor de muchos se enfriaría. Algunos cayendo por el incremento del pecado y de la anarquía, del desorden en sus vidas. En Lucas capítulo 21, 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causas del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, serán conmovidas. Habrá movimiento, habrá estremecimiento, en tal manera que muchos se llenarán de temor, que muchos se llenarán de angustia. En resumen, Jesús estaba describiendo aquí la generación más ansiosa, más deprimida y más estresada de todos los tiempos. ¿Dije algo que no veamos nosotros? Hoy vemos estrés. ¿Saben que la enfermedad de moda es estrés? El estrés se degenera en muchas enfermedades. ¿Ustedes saben que la depresión está galopando? Ustedes saben que la angustia, la ansiedad ha dominado a muchos. Así que nosotros podemos decir que lo que hoy vemos es un cumplimiento de esta palabra que Dios
el Señor dio. Esta generación está llena de ansiedad y de preocupación. Los pensamientos de esta generación están puestos en lo material, en los logros, en la acumulación, y no en el cuidado de los demás, y no en el amor, y no en la misericordia, no en la verdad de Dios. Hay temor. En muchas regiones de nuestro planeta hay temor por los huracanes, por los terremotos, por los tsunamis, deslizamientos de tierra, tornados. Naciones enteras tiemblan con temor sobre la amenaza de terrorismo. El terrorismo está popular. Estados Unidos está en alerta roja. Europa está en alerta roja. Ustedes acaban de ver las noticias. Francia, uno tras otro. Colombia, para no irnos al exterior. Colombia, todos los días. Lo que pasa es que ya somos insensibles, ya no nos importa. Pero todos los días mataron no sé cuántos allí, mataron no sé cuántos allá, otros explotaron bombas allí, secuestraron, violaron, etcétera, etcétera. Los países están entrando en problemas económicos realmente serios. Ustedes, ¿cuánto hacía que no escuchaban que un país entraba en quiebra? Grecia en quiebra, España en quiebra, Venezuela ni se diga. Y podríamos seguir de ahí. Entren al internet e investiguen. Ahí está. Los problemas económicos. Y saben que esto es una antesala a lo que dice el libro del Apocalipsis. Y para que podamos comer, dice la palabra de Dios, tenemos que vender nuestra alma al diablo. Allá vamos a llegar. Bueno, yo no, algunos van a llegar. Yo me voy con el Señor antes. ¿Quién se quiere ir? Móntese en el bus, pero haga la voluntad de Dios. Amén. Y por el lado espiritual, vemos el incremento de las religiones falsas. ¿Cuándo antes se había escuchado de tanta doctrina rara? De tanta métodos y de tanta religión y de tanta cosa espiritual. Falsos profetas, falsos cristos, llevando a muchos por el mal camino. Como dice Raulito, comercialización de la fe. Óyeme, si hiciéramos un ejercicio contable, el nombre de Jesús es el que más vende, es el que más plata saca. Los cantantes de Jesús, llenos de plata. Los predicadores de Jesús, llenos de plata. Los emblemas de Jesús, las figuras de Jesús, los rosarios de Jesús, los milagros de Jesús, todo vende. Jesús vende. Comercializamos el nombre de Jesús. Y nosotros no nos damos cuenta, pero está viniendo la evangelización mundial del Islam. Ustedes recuerdan, hace como unos 4 años yo les puse aquí les proyecté unas estadísticas. Como 4 años. Vayan, miren las estadísticas hoy. Están aproximándose. Está proyectado que para el año 2025 el 85% de Europa será Islam. El 75% de América, de Estados Unidos y Canadá será islámica. Y para allá vamos, se está dando. Nosotros tendríamos que estar en negación total si no vemos que todo lo que puede ser sacudido está siendo sacudido. Ahora, toda esta serie de cosas que están sucediendo están conduciendo a la gente a buscar seguridad, paz, a buscar solidez. Infortunadamente, todavía la gente se empeña en creer que el dinero les va a otorgar todo esto. Les va a otorgar seguridad seguramente contra los terremotos, contra los tsunamis, contra toda la crisis que pueda desatarse a cualquier nivel por cualquier desastre.
no han comprendido las personas y algunos dentro de la iglesia cristiana que el mundo va en camino a ser juzgado, y juzgado por el justo juez, por Dios. Que Dios reclamará su derecho a la justicia sobre su creación. La gente no ha entendido esto. Es bajo estas condiciones que Jesús dice que la cosecha está lista, mis hermanos. Cristo es el Señor de la cosecha. Cristo es nuestro Señor. Y si Él declara que la cosecha está lista, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creerlo. Si Él lo dice, es porque así es. Ya está lista la cosecha, mis hermanos. No importa cuán malvada se vuelva esta generación, no importa cuán poderoso parezca Satanás, nuestro Señor está diciéndonos que levantemos nuestros ojos para ver que veamos, para ver que la cosecha está lista. Levanta tus ojos y mira esto. Óyeme, tú tienes una misión mucho más profunda en este mundo, en esta vida, que lo que estás haciendo ahora. La historia del pueblo de Dios muestra esta verdad. ¿Cuál verdad? Que no hay nada mejor que el sufrimiento, el miedo y los tiempos difíciles para que la gente quiera escuchar y recibir del Evangelio. Y estos son tiempos difíciles, mis hermanos. Y no importa lo que ustedes vean con sus ojos, pero estos son los tiempos y están marcados por el Señor. Amén. Y está lista la cosecha. Porque cuando está el sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay angustia, ahí está lista un alma para recibir palabra de verdad. Mire lo que pasó allá con Moisés. Moisés reprendió a su generación, a los israelitas, porque ellos estaban en un estado de indiferencia. Ellos entraron en tal prosperidad que se olvidaron de Dios. En Deuteronomio 32:15 dice: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Consideremos también el testimonio de David en el Salmo 18, capítulo 4, versículo 4 al 6. Salmo 18, 4 al 6. Mire David en un momento de angustia. Me rodearon los lazos de la muerte y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. En momentos complicados estaba David. Los lazos del Seol me han rodeado. Él estaba lleno de temor. Me tendieron redes de muerte. En mi angustia, escucha, esta es la condición especial que necesita una persona para recibir la palabra de verdad. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Los problemas, mis hermanos, las aflicciones, las angustias, siempre han llevado a un grito por ayuda. Este ha sido el patrón a través de los siglos en la humanidad. Cuando hubo el atentado terrorista en Nueva York, ¿recuerdan? Las Torres Gemelas. Oye, esta nación, Estados Unidos, era intocable. Y les pegaron justo en el corazón. Derrumbaron las Torres Gemelas. Más de 5,000 personas murieron ese día. Pero el pueblo que había aprobado que Dios saliera de las instituciones públicas, de los colegios, de los juzgados, de los hospitales, del Congreso, de todos los estamentos oficiales, esos mismos incrementaron su oración. Hicieron jornadas de oración. Era increíble ver el estadio de los, ¿quién conoce más o menos por allá? De los Yankees. Un estadio que le caben como 60, 70,000 personas. Abarrotado, lleno de gente en jornadas de oración. En el Congreso, los que habían sacado la palabra de Dios de allí, hacían jornadas de oración en los pasillos del Congreso. Y esto es público, ustedes lo pueden encontrar en el internet. Esto es público. Dios se volvió el tema principal.
en aquella época en Estados Unidos. Todo el mundo buscó de Dios, corrieron a Dios. Ese es el estado, ahí está ya la cosecha. Hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, hay necesidad. Está lista la cosecha. El miedo y la aflicción habían obligado a la gente a pensar en buscar la verdad. Los campos están listos porque lo estamos viviendo. En Indonesia y Sri Lanka, islámicos radicales, ustedes saben lo que es un islámico radical, no permiten nada sino lo de ellos. Cuando hubo estos problemas allí, ellos se habían negado a permitir extranjeros en su territorio porque eran radicales. Ellos no querían que ni sus costumbres fueran cambiadas. Pero después del desastre del tsunami, cuando arrasó con todo esto, muchos cristianos fueron invitados, les fueron abiertas sus puertas para que fueran a trabajar en ayudarlos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios alzó los ojos y miró los campos y vio que la cosecha estaba lista. El hecho es, ningún país, mis hermanos, por más radical que sea, está cerrado a Cristo. Ningún sector de nuestra sociedad aquí en Colombia, por más que quieran negarlo, está cerrado a Cristo. Ninguno. Y ningún pueblo, mis hermanos, es inalcanzable. Ningún poder religioso en la tierra puede detener la cosecha. Por eso es que Jesús nos dice que no tengamos temor aunque los montes caigan al mar. Amén. Piensa en los eventos catastróficos, por ejemplo, de la historia reciente mundial. Los comunistas en Rusia pensaron que habían librado a su país de Dios. Pensaron que Jesús por allá no iba a entrar. Pero Jesús les ha dicho, todo lo que hicieron fue ayudar a la cosecha. Cristo está vivo y Cristo está en Rusia hoy. China, ustedes han leído sobre China. Allá quemaban las Biblias. Era delito entrar una Biblia a China. Delito. Ellos trataron de eliminar a Dios, el Dios de la Biblia, solo para madurar una cosecha de millones de creyentes recientemente. Está creciendo el cristianismo en China. Ucrania salió de manos corruptas. Ustedes conocen la historia de la vieja Unión Soviética, y se dividió en muchos países, y todos ellos, casi todos, cayeron en manos de gente que quiso aprovechar el capitalismo y hacerse ricos. Hoy en día, Ucrania, por ejemplo, está dirigida por un hombre que es temeroso de Dios. Entonces, mis hermanos, no hay límite para la cosecha. Cristo es el Señor de la cosecha. Amén. Hoy hay dos posiciones en los creyentes. Una es la de aquellos que están yendo en pos de la iglesia con fama, con cierto prestigio de milagros y de sanidades. Van detrás del producto de Jesús, mas no de Jesús. Entre más grande sea la iglesia, más atractiva es. Entre más prodigios y milagros, mejor es. Se está llenando, y más, y más, y más. Estos pastores que un día empezaron con 3 y 4 personas, hoy declaran a voz populi que las iglesias pequeñas no son voluntad de Dios. Se han olvidado de Dios. Esa es una posición de los creyentes. La otra posición es la del cristiano que está desanimado, que está frío, que está idealizando una iglesia, pero sin enterarse que está allí para ser parte de ese cambio a favor de Cristo. Dos posiciones
muy claras hoy en la iglesia cristiana. Son muy pocos, muy contados, los que realmente están viniendo en pos de hacer la voluntad de Jesús. Hago la pregunta: ¿por qué alguien querrá mi evangelio si me ven frío y sin gozo? ¿Cómo yo, que estoy en ese estado, voy a influenciar en alguna otra persona? ¿Alguien querrá eso? ¿Por qué van a creer mi mensaje? ¿Jesús es suficiente? Porque yo lo he preguntado. ¿Jesús es el todo? Sí, Jesús es todo. ¿Jesús es mi provisión? Jesús es mi proveedor. Él no me desamparará. Si yo declaro esto, ¿quién querrá ese evangelio? ¿Por qué van a creer en este evangelio si siempre estoy temeroso y preocupado y sin paz? Nadie va a escuchar una palabra de mí. Entramos en este estado de desinterés. ¿Saben por qué? Porque no participamos, porque no nos involucramos, porque somos agentes externos a la voluntad de Dios. Porque es mejor que otros hagan la labor, yo disfruto. Mi hermano, ayer hablaba con los muchachos y les ponía un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de aquí saben nadar? Yo soy un pez. ¿Quién me ha visto nadar? Saben que yo soy un pez, yo nado muy bien. ¿Pocos? ¿Les da pena decir que saben nadar? A mí no me da pena. ¿Todos saben nadar? ¿Quién no sabe nadar? Mari, ¿tú sabes nadar? ¿Puedo usarte como ejemplo? Mari no sabe nadar, pero yo te voy a enseñar a nadar. Mari, póngale cuidado al ejercicio. Póngale cuidado cómo ella va a ser una profesional del nado. Entonces, tú para aprender a nadar, te voy a enseñar. Lo primero que tienes que hacer, contén la respiración, aguántala. La tienes ahí y la botas despacio. Imagínate que estás debajo del agua. Listo, ya hiciste el ejercicio. ¿Te fue bien? Perfecto, ya sabes respirar. Segundo, vas a aprender a relajarte y dejar que tu cuerpo flote en el agua. Estás en la piscina, flota. ¿Flotaste? Bien, ya vas progresando. Tercero, ahora que ya sabes flotar, empieza a mover tus pies, así. Y te impulsas hacia mí, ven hacia mí, mira cómo te impulsas. Lo estás haciendo muy bien, ya está aprendiendo a nadar. Como ya sabes flotar, respirar y mover los pies, ahora vas a mover los brazos y vas a moverlos acompasadamente. Ya lo hiciste, ya sabes nadar. ¿Ya aprendió a nadar? ¿Por qué no ha aprendido a nadar? Porque ya tiene el conocimiento, más le falta el ejercicio. Tiene que ponerlo por obra. Ella no sabe. Y seguramente, aunque tiene toda la teoría, cuando se bote al agua, lo primero que va a hacer es, como hizo Johanna, me estoy ahogando. Porque no sabe. Entonces, eso que yo no sé me crea temor. Porque me boté a la piscina, casi me ahogo, y lo que me enseñaron no lo veo útil todavía. Me voy a ahogar, me da miedo, mejor no lo hago. Báñese usted, yo lo miro. Pero el que está mirando no lo está disfrutando. Lo está disfrutando el que está haciendo. Nosotros no lo estamos disfrutando y por eso estamos fríos. Porque somos televidentes, espectadores. Estamos mirando y no lo disfrutamos porque no lo estamos haciendo. Nos da miedo. Decimos que somos siervos de Cristo, pero no le servimos. Servirle a Cristo, mis hermanos,
no es hacerle un favor al Señor viniendo el domingo al servicio. Le voy a hacer el servicio, el favor. Voy a ir a servirle, voy a ir al servicio. No, estás equivocado, eso no es servirle al Señor. Esto es tu crecimiento. Parte de tu crecimiento. Esto es tu nutrición. Pero tienes que desarrollarte. Y el desarrollo se da en el ejercicio. Haz el ejercicio de la palabra. Por eso te vas a involucrar, iglesia. Tú, cada uno, no me importa si te da miedo. No me interesa, rompe el esquema. Pero te vas a involucrar. Y lo vas a hacer para que lo disfrutes. Para que puedas comprobar que la voluntad de Dios realmente es buena, es agradable y es perfecta. Óyeme, tenemos que romper esquemas de iglesias. Mire, esto es bien simpático. Yo sé que a algunos les va a dar duro lo que voy a decir, pero ustedes me perdonan. El perdón de Jesús está en ustedes, en su corazón, a flor de piel. Ustedes son tan buenos para perdonar, ¿cierto? ¿Y por qué me van a perdonar si lo que les voy a decir es verdad? Mire, Jesús fue crucificado, amén. Los discípulos, cuando Jesús fue crucificado, tenían 3 años y algo con ellos, ¿cierto? Caminaron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, participaron de los milagros con Él. Los manes iban tan impulsados que ya decían: Señor, solamente da la orden y nosotros vamos, y que caiga cielo, fuego del cielo sobre esta calle, ¿cierto? Ya estaban sobrados, los tipos estaban, no hay nadie como nosotros, Señor, y estaban tan sobrados: Señor, ¿cuál de nosotros va a estar a tu derecha? O sea, los manes ya estaban preparados, volaban, listos. Es que estuvimos con el maestro, con el duro. Crucificaron al Señor. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Oye, Raulito, el man se murió. El hombre desapareció. Nos dejó solos. Y ahora, no, locos, hay una cosa, Raulito, yo me vuelvo al pillaje, hermano. Yo me voy a lo que estaba haciendo antes. ¿Tú vas conmigo o qué? Chao. Esto hicieron los discípulos. Los duros se decepcionaron. No estaba su cabeza con ellos. Se llenaron de temor. Se llenaron de miedo. Querían volver a lo que estaban antes. Hubo descontento, decepción en ellos. Quisieron arrojar todo y volver a lo que eran, a lo que hacían, porque ya no había nadie con ellos. No estaba el duro con ellos. No estaba el Señor para que fuera poniendo el pecho con ellos. Jesús lo hizo sencillo. La cosecha está madura, pero los labradores son pocos. ¿Pero por qué hay tan pocos labradores? Las iglesias de hoy están repletas de creyentes quienes proclaman que Cristo es su misma vida. Millones de pesos se gastan en edificar centros de adoración ostentosos en todas partes. Son poderosas las iglesias. Lo cierto es que la iglesia está perdiendo el norte. Ha olvidado la instrucción del Señor. No queremos atrevernos, hemos sido desafiados, pero tenemos 1000 excusas para seguir en el estado en que solemos estar. Nos olvidamos de que hemos dicho al Señor que estamos a su servicio, igual que les pasó a los discípulos. Oye, brother, perdón, a veces se me mete lo gringo. Mi hermano, ¿tú sabes que en esta iglesia hay servicio los miércoles?
¿Tú sabes que aquí hay discipulado los domingos a las 8:30? ¿Tú sabes que aquí había un instituto bíblico? Digo había porque todo el mundo sacó la mano. De hecho, les voy a anticipar, uno de los fundadores, hombre poderoso, rico, dedicado al Señor 100%, y por eso el Señor lo ha prosperado, y no se ha dedicado solo a pasear por el mundo a llevar el evangelio, sino a hacer obra de evangelista y de apóstol. El pastor Keith Hershey estará aquí en esta humilde congregación con nosotros. Hombre poderoso, millonario, y ustedes lo van a conocer. Humilde, sencillo, un hombre lleno de amor hacia el Señor. Va por el mundo estableciendo iglesias, enseñando, haciendo obras, y no tiene temor. Y sus hijos, viendo el ejemplo, lo siguieron. Va a estar aquí. Fundador del Instituto Bíblico. Nos lo cedieron a nosotros, nos lo dieron. Mi esposa, nombrada la directora nacional. En la iglesia desechamos el Instituto Bíblico. Tenemos pereza de estudiar. Van y se gastan miles de millones de pesos en especializaciones, y el instituto, que es el más barato que usted puede conseguir en Colombia, es desechado aquí. Dolió. Estamos a tu servicio, Señor. Heme aquí, soy tuyo. Pero espérate, no, pero es que jueves en la noche y lloviendo y ese Transmilenio así. Uy, no, pastor, me la puso dura, pero es que usted exagera, usted. Domingo a las 8:30 de la mañana. ¿Me va a hacer madrugar el domingo cuando puedo dormir el único día de la semana hasta las 10 de la mañana que me levanto para ir? Porque llegan a las 11. ¿Me va a hacer madrugar? Estoy al servicio tuyo, Señor. Óyeme, cambia el chip, reevalúa, renueva tu pensamiento. ¿Me van a insistir que me vuelva cristiano? No, momentico. Yo voy a mi ritmo. Oye, nuevas son tus misericordias cada mañana. Habrá un día en que no disfruten el mundo de las misericordias de Dios. Solo los hijos van a disfrutar de eso. Yo te amo, Dios. ¿Sabes qué dice Dios de quién es el que lo ama? El que hace mi voluntad es el que me ama. Pero uno expresa la voluntad. Oye, prepárate, dice el Señor, porque ahí lo dice. Uno dice, prepárate, ¿cierto? No lo dice, háganme un favor, búsquenla en la Biblia ahí, porque no me han creído que eso lo dice. Prepárate, dice la Biblia. O sea, dice el Señor, prepárate. No lo dice el pastor, lo dice el Señor, prepárate. Y aquí tenemos los recursos. Los desechamos. Prepárate. Cambia tu chip, cambia tu forma de pensar. Sal de allí. No dejes que la corriente te arrastre en esa dirección. Amén. Oye, ve que yo voy contigo, estaré contigo todos los días de mi vida, hasta el día de la eternidad. ¿Cuándo será esto? Siempre. Iglesia, escúchame. Yo sé que yo no estoy siendo popular. Yo sé que estoy hablando cosas que no agradan mucho. Ya me está fastidiando otra vez el man. Sí, hermano, porque esto le molesta a la carne. La carne no quiere ser adiestrada en la voluntad de Dios. Quiere ser adiestrada en la voluntad del mundo. Vámonos de paseo. Vámonos de pachanga. Vámonos para Melgar. A comer chicharrón. Chicharrón. Tengo unas ganas de un chicharrón desde diciembre, pero no me lo puedo comer. Cuando nos pintan esto, lo que a la carne le agrada, eso es bueno. Cuando nos pintan lo que el Señor nos pide, mire hermanos, en serio, esto no es popular, pero si tú eres un verdadero siervo, escucha, siervo, ya no hijo, siervo, porque tú le has dicho al Señor que quieres servir, amén. Tú le quieres servir al Señor, amén.
Yo le quiero servir al Señor. No siempre ha sido de mi agrado servirle al Señor, lo confieso. Ustedes me han oído a mí, no lo he ocultado. Pero yo se lo dije. Alguien me decía, pastor, pero usted tiene mucha paciencia. Le dije, mijo, es que yo le dije, ¿qué quieres que haga? Y no me puedo olvidar de eso. Y yo fui el que le dije, ¿qué quieres que yo haga? Y él a veces me dice, tienes que clavarte aquí, yo quiero estar en Santa Marta. Ahora cambié, ya me quiero ir para el eje cafetero. Divino, Salento. Ya deseché el mar por irme para allá. Señor, y le hice la oración. Ahorita que estuve por allá, le dije, Señor, un día me salí allá y le dije, Señor, esto es lo que yo quiero. Una tierrita por aquí, con unas vaquitas y unas gallinitas y un cerdito. Y chévere. Y dije, si tú me dieras el chance y me dieras algo de esto, hasta yo me atrevería y voy a las veredas y le predico a esta gente. Y hacemos, tú también lo quieres, nos vamos para el Salento. Y entonces hacemos un grupito y con estos campesinos, entonces no hay que comprar equipo de sonido, nada de esto, se reducen los gastos hartísimos. Entonces imagínate allí en el corredor, en esa casa, con ese fresquito rico, 13, 15 grados de temperatura, uy no, delicioso, hablando del Señor. Yo quise como moverle el brazo al hombre, le dije, mira, lo sigo haciendo. Y al final, como no escuché nada, le dije, está bien, Señor. Voy para Bogotá, a los trancones, a todo esto. Sigo. No siempre es de mi agrado, pero yo le sirvo al Señor. No siempre me gusta lo que Él me dice, pero yo le sirvo al Señor. No le sirvo a mi carne. Amén. Un apoyo ahí de amén. Si no, sigo predicando. Mire, mis hermanos, ya para acabar, les voy a decir algo. Dios está forjando labradores, obreros. Amén. Él no solo está haciendo la labor de alfarero, de martillar y quitar el pecado de nosotros, ¿cierto? Porque esto es lo que hace el alfarero. El alfarero lo que hace, tin, 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 y pasa por candela, y pin, y lo va puliendo. No solo esto está haciendo el Señor. No solo está quitando el pecado de nosotros. No solo nos está convenciendo de cambiar de vida, sino que además este proceso en el que estamos nosotros se convierte a la vez en la razón por la cual el Señor declaró que los obreros son pocos. La mayoría de los creyentes son como los miles que se ofrecieron para ir con Gedeón en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan. ¿Cuántos iban originalmente? 30,000 a pelear, iban 30,000. Pero el Señor vio temor en muchos de ellos, sabiendo que no iban a soportar el fuego, amén, el martilleo, los tiempos difíciles, el tener que enfrentarse a un ejército más grande. Muchos tuvieron temor. Y de los miles que siguieron a Gedeón, solo 300 fueron escogidos. Escucha, escogidos. Y yo sé que esta iglesia ha sido escogida. Todos hemos sido escogidos, porque el Señor quiere hacer de nosotros un grupo de labradores, de obreros, amén, para ir y llevar las buenas nuevas. Y lo vamos a hacer, mis hermanos. Y va a ser sencillo. Ustedes se van a dar cuenta. Ustedes se van a dar cuenta y le van a dar sentido a su vida cuando lo hagan. Y van a salir de ese estado de monotonía y de frialdad y ya como que se van a caer. Van a salir de allí si se atreven a hacerlo. Amén. Así que tienes que levantarte, iglesia. Hoy está sucediendo lo mismo. Aquellos que realmente están siendo llamados a la cosecha son llamados a soportar el fuego de refinamiento. Ustedes saben lo que es eso. Amén. Y de formación y de continuo martilleo. No es fácil y no le estoy prometiendo nada bueno a nadie. Le estoy diciendo, va a ser duro, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque hay que dominar la carne. Amén. Pero no muchos lo van a lograr. Creo que esta iglesia lo va a lograr. ¿Dónde comenzaron los discípulos su ministerio? Según este pasaje, según los mandó Jesús a los afligidos,
a los pobres, a aquellos que estaban cabizbajos con el pecado, que estaban con ataduras, con hábitos que controlaban esos hábitos que controlaban sus vidas. A estos fueron sus discípulos. Comenzaron donde Jesús comenzó su cosecha, entre las ovejas perdidas, entre los cautivos, entre los quebrantados de corazón, entre los prisioneros, los leprosos, los ciegos, los de espíritu cargado, los pobres, aquellos que lloran, aquellos que están apenados y que están desconcertados. Allí empezó Jesús su ministerio. Y allí vamos a empezar nosotros. Vamos a prepararnos, vamos a saber hacerlo entre nosotros mismos. Y luego vamos a ir allá porque estamos especializados. Amén. Consideremos por último las palabras de Pablo. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación. Vuestra vocación. ¿Sabes cuál es tu vocación? Exactamente. Tu profesión de fe. Tú eres hijo de Dios. Consideren esto, tú eres hijo. Y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, Jesús sabía lo que íbamos a enfrentar en estos últimos días. Una generación sumida en pecado mucho más que cualquier otra generación. Una generación sumida en el estrés y en la soledad, tal como nunca antes fue experimentada por el hombre.